Bueno, Cami, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Lorena Urselay, parte del equipo de la Universidad de Palermo que coordina estos encuentros. Les doy la bienvenida a todos a la edición número 14 del Congreso de Enseñanza en Diseño, que se gestiona en el marco de la red de investigadores de la Universidad de Palermo. A quienes no sean parte de la red, los invito a incorporarse a ella, porque realmente es la manera de estar en contacto con otros investigadores, ver qué temáticas se están produciendo, tener acceso a, a otro tipo de bibliografía, de pronto en el contacto con esos investigadores, y sobre todo lo que muchas veces decimos es que la investigación es fascinante, pero también a veces es un momento de tanta soledad que compartir con otros y estar en contacto con otros es súper importante, así que los animo a ser parte de la red. Y les cuento que la red de investigadores tiene tres estructuras importantes. Una es la formación a partir de sus maestrías, doctorados y postdoctorados, la investigación y la difusión a través de todas sus líneas de edición y de revistas, a las cuales pueden acceder también a partir de los distintos portales de la página de la UP. Así que bueno, doy comienzo a este evento. Cada uno de los expositores tienen aproximadamente unos 10 minutos para exponer. Cuando falte un minutito aproximadamente, yo les voy a estar avisando como para que puedan hacer un cierre. Los invito a todos a que en el chat coloquen sus datos de contacto, así es más ágil comunicarse con ustedes. Y hacia el final del encuentro vamos a hacer una pequeña charla entre todos para hacer preguntas o comentarios, o si a algún investigador le quedó algo en el tintero como para decir, puede hacerlo en ese momento, ¿sí? Así que bueno, doy comienzo al evento. La primera investigación, como dije hace un rato, es de Ana María Cubeiro Rodríguez, Mercedes Sogo y Cecilia Romina Estrada de España y Argentina. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes. Nosotros venimos a presentar los resultados de un trabajo de investigación que se encuentra en curso y que vamos sobre la temática de la moda digital. Y un poco para definir el concepto de la moda digital tal como la estamos abordando desde este proyecto de investigación, trabajamos con piezas de moda digital que han sido creadas con tecnología de modelado 3D o herramientas o aplicaciones de modelado 3D y que tienen por objetivo permanecer justamente en la esfera de lo digital. Quiere decir que pueden tener una pieza física que anteceda a la creación de esta pieza de modelado 3D, pero en una pieza posterior. Por lo menos hemos decidido hacer ese recorte, y todas estas piezas de moda digital por lo general suelen utilizarse en espacios virtuales, en realidad aumentada, realidad virtual, gaming, arte digital. Bueno, este es un poco el recorte que hemos realizado sobre moda digital. Este trabajo de investigación, como bien decían recién, está en Argentina, enmarcado y avalado por dos instituciones, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Siglo XXI, y además de estos objetivos que ustedes pueden leer aquí en esta diapositiva, un poco lo que nos movilizó a realizar este trabajo de investigación con esta temática en concreta, es porque nos encontramos con una gran ausencia de trabajos, artículos, investigaciones desde los espacios académicos en esta temática. Y hago la aclaración que en realidad hay muy poco material, porque quizás es una tendencia un fenómeno bastante novedoso, y bueno, hay muy poco material en habla hispana, que es también un poco lo que nos movilizó a meternos con esta temática. A la vez creemos que esta nueva tendencia viene a reconfigurar un poco el perfil del profesional en diseño de indumentario, diseño de moda, y creemos que es una excelente oportunidad para todos los espacios de formación en este hacer profesional, para repensar también las propuestas educativas que se ofrecen y que ofrecemos como profesores y como eh, espacios académicos para estos nuevos profesionales que van a salir al mercado. Los dejo con Ana que les cuente un poco más de qué va este trabajo.
Bueno, buenas tardes. En realidad yo voy a hablar un poco de los conceptos teóricos que guían esta investigación, básicamente tres, lo virtual, el cuerpo y después el lenguaje propiamente de la vestimenta en esta esfera digital o virtual. Consideramos que lo virtual, la virtualidad, nos invita a repensarnos, a situarnos en un nuevo paradigma, a replantear también nuestra manera de entender la experiencia y la realidad. Algunos apuntes teóricos, por ejemplo, de Paul Levy, que nos menciona que no debemos pensar en lo virtual reducido a lo posible, sino como potencia, como capacidad de transformación, como cambio. Son conceptos que se vinculan a lo virtual, igual que la simulación. Y otro autor, por ejemplo, Philippe Keau, nos invita a pensar lo virtual no como opuesto a lo real, sino como una expansión de lo que supone la experiencia del mundo real. Es decir, pensar también que es un espacio liminal entre lo imaginario y lo real. Cuestiones que también afectan a la corporalidad, a cómo entendemos el cuerpo. Es decir, nuestro interés en la investigación es pensar cómo el cuerpo, la experiencia corporal, toma también una forma expandida en la virtualidad. Pensamos que elegimos formas corpóreas para autorrepresentarnos en el mundo virtual y cómo esas formas corpóreas, algunos autores hablan de que es una corporalidad mediada, pero viene a ser también una forma corporal, viene a denotar una presencia en esos espacios virtuales, ¿no? Por ejemplo, un avatar en el metaverso. Entonces, pensamos cómo estas cuestiones involucran a la indumentaria, igual que en el mundo físico. En el mundo virtual, el cuerpo, el pensar el cuerpo, el elegir una forma corpórea para representarnos en el metaverso o en los espacios virtuales, nos invita también a incorporar la indumentaria. Surge así esta tendencia de moda digital que justamente en este espacio que, como decía antes, está un poco combina o amalgama lo real y lo imaginario, la ficción, está muy vinculada a la lógica del juego y a la lógica del disfraz. Y un poco retomando otro autor, Carlos Retana, consideramos que justamente lo que es esta vestimenta digital invita no solo a modelar la apariencia, sino va un poquito más allá, ¿no? Se invita a explorar otras morfologías e incluso puede llegar a ser un espacio para replantear de manera inclusive crítica las normas y valores sociales. O sea, podría llegar a ser un dispositivo que nos invitara a la reflexión o a la crítica. De todos modos, lo que estamos nosotros haciendo en la investigación justamente es ver cuáles son los imaginarios que se despliegan, los significados que se despiertan, ¿no? con estas piezas de indumentaria digital y si realmente se explotan estas posibilidades que nos ofrece el mundo virtual. Y bueno, con esto doy paso a mi otra compañera, Cecilia, que va a exponer concretamente en qué consiste el proceso de investigación. Buenas tardes. Bueno, por el tipo de fenómeno que estamos estudiando, nuestra investigación es exploratoria con un enfoque cualitativo sobre una muestra de aproximadamente 65 piezas digitales que relevamos de distintas plataformas. Y bueno, las primeras observaciones nos indican que hay un leve predominio de piezas creadas para la realidad aumentada y virtual, y también encontramos muchos archivos de piezas del tipo NFT. En cuanto al análisis de esas piezas, observamos que hay una variedad de tipologías de todos los rubros, así como también calzados y accesorios, y la materialidad de esas prendas que observamos en las piezas digitales la reconocemos como textil, de apariencia sintética o artificial, y esto se debe a la relación que se da con el reflejo de la luz, ya que observamos superficies brillantes, satinadas, iridiscentes. Hay un gran detallismo en lo que es la mayoría de las piezas digitales, lo que nos permite observar la presencia de avíos, ya sea funcionales, como pueden ser cierres, botones, correas,
o del tipo ornamental. En cuanto a la paleta de colores, pudimos ver una marcada tendencia a lo que es paletas de tonos fríos y claros. Y en cuanto a los escenarios, la mayoría son creados digitalmente, pero con una fuerte tendencia hacia el realismo. En cuanto al análisis de la estética, en la mayoría de las piezas digitales encontramos un cuerpo portando la prenda, y ese cuerpo, obviamente exceptuando los casos de las piezas de realidad aumentada, donde el cuerpo que aparece es un cuerpo real, en lo que son los avatares, esos cuerpos tienen una tendencia realista y se corresponden con lo que es el modelo hegemónico de belleza. Lo que nos transmiten estas piezas, nosotros hicimos una categorización de varias palabras para sacar, digamos, esto que nos transmitía conceptualmente, y hay un predominio de lo que es el lujo y la ostentación, seguido por lo que es la sensación de extrañeza o el auge y el poder tecnológico, digamos, de alguna manera. Bueno, podemos concluir con que la virtualidad ha afectado muchas esferas de la vida, ¿sí? Y eso ha afectado también la manera en que diseñamos, porque todas estas tecnologías expanden los márgenes de lo que es posible, tanto a nivel creativo como a nivel práctico y real. Y eso nos hace replantearnos qué significa o cómo nos tomamos nuestra corporalidad y la realidad misma, ¿no? Entonces, a modo de cierre, queremos plantearnos ciertos interrogantes, como por ejemplo, si a partir de estas nuevas tecnologías se formarán nuevos lenguajes, si esto va a afectar la manera en que enseñamos y aprendemos herramientas para el diseño, por ejemplo. Y creemos que nos encontramos en un momento histórico y con la posibilidad de debatir entre docentes, estudiantes, líderes y representantes de las distintas instituciones académicas sobre cómo se va a abordar este fenómeno, poniendo el foco en cómo las nuevas generaciones lo toman como algo natural y lo incorporan a lo que es su vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. La verdad que yo me voy anotando todo el tiempo preguntas y me anoté unas cuantas cosas para después preguntarles, porque yo también me dedico a la moda y es un tema que hay una vacancia total y es el tema casi del futuro, así que me parece súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con Alessandro Mateus Felipe, Juliana Petraman y Sandra Rech. A apresentação está aparecendo? Sí, sí, Alessandro sabe perfecto, sí. Então, vou começar. Boa tarde a todos e a todas. A apresentação que eu vou fazer hoje, ela é intitulada, né, Desenho de Prontuário de Sinais para Análise de Tendências Socioculturais. Então, eu faço doutorado em comunicação numa universidade aqui no Brasil, sou bolsista CAPES, que é o órgão que fomenta as pesquisas no Brasil, e eu venho juntamente com as minhas duas orientadoras, a Juliana Peterman, também professora da Universidade Federal de Santa Maria, e a professora Sandra Heck, que é professora e ela foi minha orientadora durante o mestrado. Junto com essa pesquisa, então eu trago, né, a CAPES, né, que é o órgão de financiamento das pesquisas aqui no Brasil, a Universidade Federal de Santa Maria, na qual eu faço o meu doutorado, e dois grupos de pesquisa, que é o NOS, Pesquisa Criativa, e o Morada. Então, junto com esses grupos de pesquisa, essas entidades, a gente constrói essa pesquisa. Então, o texto narra a construção do instrumento de coleta, registro e interpretação de dados para o campo da análise de tendências socioculturais desenvolvidas na minha investigação de dissertação em 2021. Então, dessa forma, o denominado prontuário de sinais
cumpre a função de organizar múltiplas manifestações de transformações que emergem da sociedade, estruturada a partir de 3 principais metodologias. Da Els Dracht, que é uma pesquisadora de tendências holandesa, o FP Lab, que é um grupo de pesquisa aqui no Brasil, e o Martin Raymond, que ele é também um pesquisador de tendências. E combinando com os resultados da pesquisa de campo acerca da prática de análise de tendências. Então, a partir da pesquisa qualitativa de dados, da abordagem da Ground Theory, que é a teoria fundamentada nos dados, e da metodologia de revisão bibliográfica, apresenta-se a proposta de prontuário de sinais. Então, em termos teóricos, a palavra tendência ela é polissêmica e ela pode ser explicada como um sinônimo de ideias como movimento, novidade, antecipação, incerteza, uma espécie de fotografia, de captura, de registro da sociedade e daquilo que está em voga em determinado momento, né, em determinado recorte de tempo e espaço. Então, aqui temos alguns autores, né, e algumas autoras que fazem parte dessa conceituação daquilo que nós entendemos como tendências e principalmente como análise dessas tendências. Então, aqui para a gente entender juntos, eu estou unindo a minha pesquisa de mestrado, que foi concluída em 2021, com a minha pesquisa de doutorado, que ela se iniciou agora em 2023, para justamente fazer uma triangulação entre essas duas pesquisas. Então, na pesquisa de mestrado, eu propus, então, um modelo conceitual de análise de tendências com base na gestão visual de projetos para um laboratório de moda, para um Fashion Lab aqui no Brasil. E no doutorado, eu mudei um pouco de temática e hoje eu estou olhando para exaustão, performance e neoliberalismo no divã, uma cartografia do empreendedorismo no campo publicitário. Então, eu faço a união e essa transição entre essas duas pesquisas a partir, então, desse desenho de prontuário de sinais para análise de tendências culturais que eu estou trabalhando aqui. Então, o desenho, né, desse prontuário eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado e eu quero utilizar esse mesmo prontuário na pesquisa de doutorado. Então, esse aqui é um modelo que eu desenvolvi na pesquisa de mestrado. Então, ele é um modelo conceitual a partir, né, da gestão visual, que busca, então, observar os grandes momentos de uma pesquisa de tendências, que se estrutura a partir da bibliografia pertinente na etapa de observar em laranja, analisar em verde e aplicar em azul. Juntamente com, né, antes de seguir, é importante que o prontuário que eu estou propondo, né, compartilhando com vocês, ele se concentra e ele é utilizado nessa etapa de observar. Então, quando a gente observa sinais que emergem da sociedade e a gente aposta nele enquanto sintomas, enquanto manifestações, enquanto sinais de rupturas desse tecido social. Então, aquilo que é muito diferente, aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos inspira de alguma forma, tudo isso a gente procura olhar nessa primeira etapa de observar, para depois fazer a análise, categorizar esses dados e aplicar no desenvolvimento de um produto, no desenvolvimento de uma coleção de moda, no desenvolvimento de uma campanha publicitária, enfim. Então, esse processo, né, muito resumidamente, que a gente estrutura. Juntamente com o modelo, eu desenvolvi, então, o que eu chamei de Trend Guide, que é como se fosse um pequeno livrinho apresentando como utilizar o modelo, né? Como utilizar esse modelo conceitual. E aqui, então, a gente tem o modelo propriamente dito. E agora eu vou apresentar para vocês o prontuário, né? Que é o objetivo dessa minha comunicação. Então, esse é o prontuário, né? Prontuário de sinal, na época eu denominei como esquisito, ou seja, todos esses sinais que a gente vai coletando, salvando, encontrando nas pesquisas exploratórias. Quando a gente faz pesquisa de tendências, a gente nomeou como esse sinal esquisito.
Então, aqui a gente vê um sobrevoo nele e algumas observações importantes. Então, a gente tem, para esse prontuário, 10 categorias de informações. Ele é um instrumento para sistematizar a coleta de dados do campo. Ele pode ser tanto digital quanto físico, então é possível fazer o preenchimento dele de uma forma digital, pelo celular ou pelo notebook, por exemplo, ou de uma forma física, imprimindo, né, fazendo a impressão desse material e preenchendo manualmente. Ele se vincula a uma tendência de estruturação de métodos de gestão de tendências, e ele, né, a aposta, né, é dele ser utilizado para a tese que eu estou desenvolvendo agora, sob a orientação da professora Juliana Peterman, que também faz parte do trabalho. Então, né, será utilizado para a tese de doutoramento para compreender as tendências de precarização do trabalho no campo publicitário. Então, eu transito da questão de um modelo conceitual de análise de tendências gerais para tendências que falam sobre a precarização do trabalho, né, no campo publicitário, que envolve profissionais, agências, anunciantes aqui no Brasil. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais nesses minutinhos finais. Então, em termos práticos, nós temos 10 categorias de preenchimento. Então, quando a gente vai para campo numa pesquisa exploratória e a gente encontra um sinal que nos chama a atenção do trendsetter, né, desse pesquisador de tendências, a gente nomeia esse sinal. Então, a gente dá um nome para ele. A gente também busca compreender o que ele é e como ele funciona, então é um dado importante para a gente preencher. Por que ele é inspirador, e todas essas categorias de informação, eles partem da bibliografia pertinente sobre os estudos de tendência, e principalmente sobre aquelas bibliografias que vão tentar nomear aqueles sinais que eles chamam de co-examples, ou sinais criativos, culturais, né, que emergem da sociedade, em termos sociais, em termos culturais. Então, a gente vai entender por que ele é inspirador, por que ele tem potencial de replicação, ou seja, de engajamento, de contágio, por que acontece esse fenômeno de contágio, quem está promovendo esse sinal. Então, é uma marca, é uma pessoa famosa, é um cantor, é uma atriz, é um ator, é uma escola, é uma universidade, é uma feira. Quem que está promovendo esse sinal? Qual que é a sua classificação? Então, dentro da bibliografia também a gente nomeia, né? Ele é um criador de tendências, são definidores de tendências, são seguidores, é a maioria inicial, é o mainstream, é a maioria tardia, são os conservadores, são os anti-inovadores. Então a gente tenta classificar esse sinal. Como isso se relaciona com a qualidade de vida? Isso é algo muito pertinente para a Dragt, que é uma pesquisadora também, que trabalha, né, tentando entender as tendências que qualificam a nossa vida, a qualidade de vida. Qual que é a principal fonte de referência? É um site, é um vídeo, é uma página, né? Qual que é o valor e necessidade que o sinal comunica? Então, é em relação a cooperativismo, é em relação à saúde, é em relação a bem-estar, qual que é o valor e a necessidade. E um registro visual, seja uma foto, um desenho via sketchbook. Então, aqui são algumas categorias para a gente preencher. Aqui tem algumas fotos de alguns pesquisadores que eu utilizo. Então, esse primeiro é o Raymond, depois, na sequência, a gente tem a Dragt, a Amy Webb, que é uma futurista, mas a gente trabalha também nos estudos de tendência, a Sandra Heck, a Amanda Campos e o Nelson Pinheiro Gomes. Essas são algumas referências dos estudos de tendência que foram importantes para esse texto. E aqui a gente tem as outras bibliografias complementares que a gente utilizou para desenvolver o prontuário. Agradeço a atenção, né, justifico que eu optei por fazer a comunicação em português, que é onde, né, eu consigo me expressar melhor e, portanto, falei de uma forma mais calma. Obrigado pela atenção.
Muchas gracias a vos, Alexandro, y se te entendió perfectísimo, así que estuvo súper claro. Muy bien, muchas gracias. Eh, Pasamos a la otra exposición a cargo de Patricia Werkovich. Jurkovic, ¿cómo estás? Jurkovic, perdón, Patricia. No, por favor. Hola a todos. ¿Cómo están? Vamos a ver si logramos. Ahí está, ¿ven bien? Ahí va perfecto. Bueno, sí, bueno, a ver, sí, yo soy Patricia Jurkovic, soy profesora hace muchos años en la Universidad de Palermo y bueno, aparte me dedico a la comunicación. El tema que me pareció interesante tocar acá en Argentina, distinto tal vez que en otros países, se promulgó en el 2022, en agosto, la ley de etiquetado. Nos mudamos un poquito al mundo del marketing, ahora salimos un poco, digamos, del diseño, volvemos al diseño, pero desde la marca. Salimos un poco de la moda y nos metemos en los consumos de los productos y de lo que día a día nos toca a todos, ¿no? Que es a través del impacto visual ver qué es lo que estamos comprando, consumiendo. ¿Con qué tuvo que ver esta ley? Como ocurre, y por eso me parece importante darle trascendencia al impacto sociocultural en los distintos países. Acá en Argentina a veces las cosas se hacen un poco al estilo latino, a las apuradas, y por eso tomo el tema, porque la ley fue bastante controvertida. Ahora vamos a ir viendo, traté de ser breve y hay muy pocas diapositivas, cómo el impacto en la gente, en distintas edades, en distintas formas de consumo, revolucionó bastante. Por eso está esta foto bastante gráfica, que hasta el día de hoy uno va a comprar, no es necesario que sea una papa frita, puede ser una galletita de arroz, una cosa dietética, y se encuentra con 3, 20, 5, 10 cartelitos negros que muchas veces confunden. Y esto se vincula también con el ojo, con lo visual. Después vamos a hablar, si hay tiempo, un poquito del neuromarketing. ¿Qué estoy viendo cuando veo, no? Vamos a ir avanzando un poquito. Yo planteo preguntas acá. Yo tomé este tema porque me parece muy interesante que uno se cuestione en el país en el que está, ¿por qué salen este tipo de leyes, no? Si es para que la gente coma más sano, si es para que el chico entienda que no tiene que comer si es diabético o celíaco, algo que le haga mal, pero en todo caso eso es tarea del Estado, se sintetiza en una ley, se sintetiza en pequeños íconos negros, cuando el negro también es un color, para los que están en moda, mucho más que yo, lo deben tener mucho más claro, que remite a veces a lo premium, a la cosa sobria. Entonces, bueno, esto tuvo bastante controversia, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas etiquetas? Realmente, si es que el packaging se ayornó o por lo contrario. De hecho, la controversia se dio entre las empresas más grandes, corporativas, que, bueno, evidentemente no podían en un día cambiar. Imagínense cambiar un jugo, cambiar una galletita, tienen muchos productos atrás. Inclusive empresas pymes, ¿no?, que trabajan con esta ley. Hubo que incorporar, por supuesto, qué contenido de grasas saturadas, de sodio, de azúcares. Eso está bien. El tema es la forma, la rapidez, si había necesidad de poner tantos íconos, si una empresa estaba en condiciones de invertir realmente, porque si esto le lleva a que después la gente, como vamos a ver más adelante, no lo consuma porque lo sustituye por algo que se lee mejor, entonces ¿a dónde está un poco la impronta, no? Y aparte a eso agreguémosle introducir en una letra milimétrica que llevaría 40 pares de anteojos, distintos idiomas, porque las empresas exportan. Por eso hablo un poco de los contextos socioeconómicos culturales, ¿no? Ya ni siquiera hablemos del glamour y del diseño en el cual todos estamos metidos acá. De lindo, la verdad que no tiene nada este packaging. Pero por lo menos que se entienda, ¿no? Eso es un poco lo que uno se cuestiona con este tipo de proyectos. Bueno, el nuevo packaging y el diseño, ¿no? ¿Qué pasó con los productos infantiles? Saben ustedes que los chicos son grandes consumidores porque los padres somos los que terminamos evaluando, viendo, comprando. El chico difícilmente hasta cierta edad vaya con dinero y compre en un kiosco o en un supermercado.
Entonces, ahí sí le fue muy complicado a las empresas trabajar. Creo que está acá adelante, está típico packaging de Zucaritas. ¿Quién no ha comido cereales en su vida? Y bueno, como de repente el Tiger, hermoso tigre, que hacía que se venda en un 90%, pasó a que ya no hay un tigre porque no hay lugar, porque no hay espacio, porque si quiero poner rico no puedo poner sodio, y si pongo sodio y azúcar y no puedo poner grasas trans porque no me alcanza el lugar y el espacio. Imagínense que acá trabaja mucha gente en las empresas detrás de esto. Digamos, no es que viene el packaging de afuera, puede venir la licencia, pero después la producción de estas cosas es tarea local, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue una cosa realmente para mí un poco tirada de los pelos. Marcas como PepsiCo, que con las papas fritas, famosas papas fritas Lay's, tenía la cara de Messi, tuvieron de un día para el otro que sacarla porque esta ley no permitía la utilización de deportistas en los etiquetados hasta el día de hoy. Imagínense, digo Messi por poner una figura número 1 al mundo, hay muchas más, pero digamos, cómo esto revolucionó. Probablemente el consumidor no se da cuenta cuando va al supermercado de esto, pero realmente para las empresas fue una movida muy, muy complicada que realmente les dio vuelta el escenario del negocio, no solo de los packaging, sino del negocio. Porque la verdad, sí, volvemos a lo atractivo, ¿no? Digamos, está bien que se note lo que uno va a consumir. Ahora, yo les pregunto a ustedes, por lo menos quienes viven en Argentina, ¿cuántos de ustedes se detienen a dejar de comprar un producto o no porque diga exceso en calorías, exceso en sodio, demasiados edulcorantes, o de vuelta, o lea la cantidad de calorías? Ahí vamos a ver más adelante unas métricas y la verdad que se nota que la gente no modificó demasiado lo que compraba por esto. Esto es, creo que es lo interesante también para cuestionarse, ¿no? Marcas grandes que están realmente en todos los países representados en este congreso, como Arcor, Argentina, marca argentina, pero que exporta mucho. Bueno, ni hablar de Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, grandes marcas de consumo masivo, mostraron realmente públicamente la oposición a esta ley, porque les cambió todo, inclusive los productos que decían light, tuvieron que sacar ese light, y entonces en vez de que uno tenga hoy el producto regular y el light, tiene una variedad que no queda muy claro. Tal es así que una empresa nacional como la Serenísima pensó en producir un postre totalmente casero para evitar poner estos pequeños íconos, ¿no? Fíjense hasta dónde llegó este tema que, digamos, estaba como muy apagado, ¿no? Bueno, acá hay una serie de los quesos. Yo que hago las compras y que me gusta hacerlas a mí porque trabajo en marketing, me lleva más tiempo, porque cuando agarro un producto digo, pero a ver, tiene esto, pero no tiene. Entonces, bueno, hay que ver si realmente es liviano esto que se hizo, en el buen sentido, ¿no? Si es ágil, ágil para la mente, ágil para el ojo, ágil para la comprensión, si no realmente está como medio fuera del packaging. Y bueno, la verdad que sí, si pensamos en los niños, muy atractivo este típico subus argentino que nos quita las dentaduras, pero que para los chicos es muy común. Tampoco tiene el mismo atractivo. Han salido un montón de estudios realmente sobre esto, ¿no? En donde realmente hasta los chicos hoy van a un kiosco y ven primero el negro que otros colores. Y esto es interesante, por eso hablo del neuromarketing, porque el cerebro procesa colores antes que otros, procesa impactos visuales, y el tiempo en lo que se llama el acto de compra. Entre que yo veo esto, tengo que comprender y tengo que comprar, pasa un tiempo que probablemente el cerebro no llegue a procesarlo. Por ese motivo, esto cambió mucho la historia de los super y de los hipermercados. Algunas preguntas, algunas métricas que siempre es bueno hacer cuando uno habla de comunicación, porque si no podemos medir lo que proponemos, queda medio ahí en una idea, ¿no? Entonces yo un poco exploro y digo, ¿puede el ojo llegar a percibir tantos mensajes juntos? ¿Está preparado el cerebro para procesar al mismo tiempo lo que les decía, el contenido, la saturación de grasas, de azúcares, de edulcorantes, de sodio, y aparte comprar? Porque una cosa es lo que yo miro y una cosa es el acto de la compra.
El acto es cuando uno agarra ese producto, lo mete en el carrito y llega a la caja, si no, no hay acto de compra. Mucha gente mira y lo vuelve a dejar. Si uno hace una encuesta, yo tomé una muestra, 30 personas, y la verdad que la gente arriba de los 60 años mostraba justamente que le complicaba mucho más esto, ¿no? Que venía consumiendo algo y que prefería sustituirlo por algo que tenga menos sellos negros. Porque si compraba el queso Finlandia ya le parecía que tenía demasiado sodio y tenía problemas de salud. Y entonces esto generó a que las marcas empiecen como transversalmente a cruzarse. Bueno, hasta acá llega un poco la presentación. Yo la quise hacer ágil porque vivimos en el mundo de lo ágil y la idea es tener un pantallazo y en todo caso poder cuestionarnos si este tipo de leyes, desde lo visual, desde la identidad de marca, desde el consumo, apoyan realmente lo que es cuidar la salud, tarea que debería estar siempre a cargo del Estado, más allá de las personas, o si a veces son estos ponchazos, ¿no?, que salen y bueno, y queda un poquito ahí, ya sea para las empresas grandes o para las pymes. Gracias a todos por compartir. Muchas gracias a vos, Patricia, muy interesante. Vamos a continuar con Sandra Rodríguez Mondragón, de México. Sí, buenas tardes. Nada más si por favor me explican para compartir. Sí, Sandra, tenés que, ves abajo en tu pantalla hay un icono verde que dice La flecha. compartir pantalla, es esa flechita, tocas ahí y ahí compartís. Muy bien, gracias. ¿Me confirman la visualización? Sí, sí, se ve perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues antes que nada, pues agradecer al foro por la invitación que me hicieron, por haber aceptado mi tema, la presentación de mi tema. Este tema de herramientas de inteligencia artificial para la educación en diseño, pues la ponencia que traigo hoy es un esbozo de un proyecto de investigación que está en proceso de incubación. Entonces, realmente es prácticamente la introducción. Entonces, bueno, pues voy a comenzar platicándoles sobre esta investigación. Se trata de mostrar cómo estos avances tecnológicos han permitido la implementación de inteligencia artificial en la educación, pues como en muchos otros ramos, y cómo esta ha sido crucial para los procesos educativos actualmente. Se muestran algunas herramientas comunes y los beneficios que han aportado estas herramientas. También cómo el proceso de diseño se modifica dada el uso de estas herramientas. Y bueno, se trata de tener un contexto claro y tangible de por qué la importancia, ¿no?, de la inteligencia artificial y por qué ha sido fundamental pues en la educación y el diseño, porque la educación del diseño es otra a partir de que se cuenta con estas herramientas de inteligencia artificial a cuando no contábamos con ellas. Y bueno, entrando de lleno al tema, esta implementación de inteligencia artificial se da por etapas. Vamos a tener 4 etapas centrales. La primera es la parte de la investigación y desarrollo, después un proceso de implementación y adopción de tecnologías, evaluación para mejora, y después la parte de integrarlos y expandir estas tecnologías. Ahora bien, para la parte que cómo se ha introducido en la educación, bueno, pues esto se ha dado a través de diferentes aplicaciones, como lo son sistemas de tutor inteligentes, asistentes virtuales, chatbots, herramientas para análisis de datos, el aprendizaje analítico y de sistemas de recomendación. Estas herramientas pueden ayudar a personalizar el aprendizaje y mejorar la eficiencia en la educación. Esto hablando en términos de la educación en general. Yéndonos ya hacia la parte de los factores que han impulsado la introducción de la inteligencia artificial en la educación, pues han sido varios.
Primero, la personalización del aprendizaje, que es algo que se ha dado en el cotidiano gracias a la tecnología, la accesibilidad a la información, el análisis de datos, las necesidades de eficiencia, esto en términos de resultados en la educación, y los avances tecnológicos que, claro, han sido el principal precursor o lo que ha permitido que esto se dé. Por otro lado, estas herramientas, de manera genérica, las podemos citar como sistemas de tutoría, los chatbots que ya mencionaba, plataformas de aprendizaje personalizado, el análisis de datos educativos y el reconocimiento de voz y escritura, que también emplean inteligencia artificial como apoyo en los procesos de educación. Aterrizando ya en el tema del diseño, bueno, pues tenemos como uno de los principales antecedentes el diseño asistido por computadora, que esto ya no es nuevo para nosotros, estamos hablando de más de 40 años de trabajar con estos sistemas. Ya más reciente, estamos trabajando con la parte de sistemas de diseño generativo que permiten, obviamente, optimizar los procesos de diseño, facilitan la parte de los modelados y nos permiten hacer experimentación sin tener que desarrollar un prototipo tangible. Por otro lado, también otra cosa que ha facilitado muchísimo la educación en diseño son las plataformas de diseño colaborativo que, bueno, justamente en la época de la pandemia, pues fueron básicas para poder estar trabajando el profesor en un lugar y los estudiantes en otro lugar, e incluso tener equipos que por medio de la colaboración pudieran asesorar tanto a estudiantes como a los docentes. Otra herramienta muy valiosa e importante es la parte del análisis de evaluación del diseño, que bueno, estos sistemas de simulación que se daban más hacia la parte de la ingeniería, pues también han beneficiado mucho a los procesos educativos en diseño, porque nos han acercado más a un diseño, a un prototipado con características reales. Y una de las más recientes o de las últimas tendencias son los sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, que también ya se están implementando en algunos procesos educativos a modo de facilitar la mejor comprensión de ciertos conceptos o el planteamiento de las ideas de diseño o cómo desarrollar los prototipos. Y finalmente, pues estos asistentes virtuales que se dan en todos los sistemas de educación, no solamente en el diseño, pero que también han beneficiado en gran medida al proceso de enseñanza del diseño. Finalmente, la parte de los beneficios de la inteligencia artificial o los que alcanzamos a aterrizar, pues es esta parte de automatización de tareas, optimización de los diseños, gracias a todas estas herramientas que acabo de citar, la reducción de errores, porque no estamos trabajando con realmente procesos tangibles, estamos hablando solamente de simulación y ya no tenemos que recurrir a hacer tantas pruebas dado que tenemos simulación. Esto nos genera mayor eficiencia en los procesos de prototipado y desarrollo de productos. Y bueno, la simulación y análisis de datos avanzados. Tenemos un acceso a información que anteriormente con la que no se contaba. Platicando un poquito sobre esta investigación en particular y el artículo que se presenta para este foro, pues hay algunos ejemplos, solamente voy a citar dos por el formato del foro. El primero es este caso de la empresa All Nippon, que hicieron capacitación de sobrecargos por medio de realidad virtual, donde ellos implementaron para su programa de capacitación estos nuevos sistemas en los casos de el incendio dentro de cabina, despresurización repentina y verificación de equipo en el vuelo. Por medio de estas tecnologías apoyadas en inteligencia artificial, se implementó la capacitación para las azafatas. Otro caso que trabajo también en la investigación como ejemplo es el que desarrolló la Universidad Autónoma de Baja California, que hicieron una aplicación en colaboración con la empresa
Furukawa Electronic Co. Este proyecto con título Reconocimiento de movimientos humanos a través de señales de Wi-Fi, pues basado justamente en algoritmos de inteligencia artificial, detecta el movimiento de las personas de tercera edad. Aquí tenemos una gráfica que más o menos nos da una idea de cómo funciona este algoritmo que se implementó para este reconocimiento de movimientos. Y bueno, cuando se tiene mayor o menor movimiento, se van detectando, digamos, que los puntos de alarma o cuando se puede presentar algún problema con las personas mayores. Ya lo veíamos en los foros de la mañana, que todas estas herramientas han ayudado muchísimo a las personas que tienen alguna discapacidad o los adultos mayores que ya tienen una movilidad más reducida. Y bueno, este es otro ejemplo. Y bueno, ya para ir cerrando, algunas de las conclusiones son que es importante la inteligencia artificial en la educación en diseño porque nos permite mejorar la eficiencia, personalizar el aprendizaje, facilitar el proceso predictivo, proporcionar el análisis de datos y abre nuevas posibilidades de diseño. La IA, la inteligencia artificial, puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de personalizar el aprendizaje, monitorear el progreso de los estudiantes, mejorar su eficiencia, hacer que el aprendizaje sea más accesible y va a facilitar también el aprendizaje colaborativo. Y finalmente, entre otras las conclusiones, es que la inteligencia artificial es más accesible en la educación en diseño y, entre otras cosas, será necesario capacitar tanto a profesores, proporcionar acceso a herramientas, crear comunidades para la práctica y crear proyectos colaborativos. Esto, aparte de desarrollar algunos cursos especializados, va a permitir que la inteligencia artificial esté más cerca del proceso educativo y nos dé la posibilidad de explotar todas estas herramientas y poder ocuparlas en apoyo a los procesos educativos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Esta es mi bibliografía y les agradezco muchísimo su atención. Aquí está mi correo en la pantalla también. Muchas gracias. Gracias a vos, Sandra, por la exposición. Continuamos con, no sé si les dije ya, creo que sí, que vayan colocando sus mails, así es más ágil conectar con cada uno. Continuamos con Vanina Salinas de Argentina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vanina? ¿Qué tal? Voy a empezar a compartir. Seguro. Bueno, pasa eso de que cuando uno quiere compartir con todo Sí. probado, Tranquila, después, igual que estamos bien de tiempo, así que no te hagas drama. Si quieres bueno. probar. ¿Sabes cómo compartir? Sí, con el Sí, botoncito verde recién probamos debajo. y andaba perfecto. A ver, bueno, tranquila. Ya se A ver Viste si que la ya. tecnología tiene sus mañas. Sí, no. Sí. Recién se había presentado, como que se intentó y lo volviste a sacar, me parece. Mira vos, Sí. a ver, vamos a, ¿sabes qué? Cierro de nuevo y vuelvo a entrar. Ahora sí. Ahí está perfecto. Ahora sí. Ajá. Si querés ponerlo en tamaño. Eso, perfecto. Ahí está Ahí bárbaro. estamos. Ajá. Bueno, yo soy Vanina Salinas, soy arquitecta y urbanista, residida en la Universidad Nacional de Córdoba. Realicé un posgrado en la UBA en arquitectura interior corporativa y después me fui especializando en neurociencias y comportamiento humano aplicados a la arquitectura. Entonces el trabajo que quiero presentar es neuroarquitectura en espacios educativos y cómo la biofilia la podemos utilizar como una herramienta que ayude a potenciar el aprendizaje. Entonces, partir de esta pregunta de si puede la relación con la naturaleza ayudar al aprendizaje, ¿no? Los seres humanos interactuamos con nuestro entorno a través de los sentidos y gracias a nuestros sentidos y a la información elaborada a partir de nuestras experiencias previas, memorias, creamos una percepción subjetiva del entorno que nos rodea y esto puede verse afectados por factores de atención, emociones y o recuerdos. En el ámbito educativo,
es importante destacar el papel de la percepción en el aprendizaje, porque para que cierta información sea asimilada, es necesario que previamente haya sido percibida y procesada adecuadamente. Este proceso cognitivo nos permite interpretar nuestro entorno a través de diferentes estímulos que captamos, como decía recién, a través de nuestros sentidos. Y como dice Francisco Mora, que solamente hay aprendizaje cuando hay emoción. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestros espacios para realmente emocionar a los alumnos, ¿no? Entonces, las emociones ayudan a promover el aprendizaje, ya que pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando todas las conexiones sinápticas, o sea que el aprendizaje se consolida de mejor manera en nuestro cerebro cuando se asocia a emociones positivas. Y los avances tecnológicos, que muy bien hablaban recién de inteligencia artificial, ¿no? Pero todos los avances tecnológicos de los últimos años, como la incorporación que decíamos recién, ¿no? Red aumentada, inteligencia artificial, internet, hace 1000 años que lo tenemos, aprendizaje adaptativo, gamificación, a veces no suelen verse reflejados en los modelos pedagógicos y sobre todo en los escenarios físicos educativos, en donde el diseño de los espacios parece haberse quedado en el tiempo, ¿no? Acá estamos viendo un aula, una disposición del aula del año 1871 y una imagen de un aula de 2021, en donde no difiere demasiado la imagen, ¿no? En la disposición y en el diseño del aula. La neuroeducación estudia esto, ¿no? El funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, evidencia esta necesidad de construcciones que sean más afectivas y de convertir los espacios escolares en entornos agradables e inspiradores que puedan favorecer el aprendizaje y sean capaces de producir un cambio que necesita esta enseñanza, ¿no? Francisco Mora muestra esto, que el rendimiento mental se deteriora si las personas no se sienten cómodas donde están, y si hay estímulos en el entorno que puedan llegar a distraer, o si las condiciones no son adecuadas para el desempeño para una determinada actividad mental. Y es importante considerar los espacios educativos no solamente como cajas contenedoras, y empezar a tratarlos como instrumentos educativos, no solamente que las personas vamos adentro a aprender algo, sino cómo todo el espacio puede ayudarnos a este aprendizaje. Así dice Loris Malaguzzi cuando asocia el espacio a un tercer maestro, entendiendo que los otros dos son los padres y los profesores. Él diseñó las escuelas Reggio. Y entonces el entorno espacial es un elemento fundamental que busca esta conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. Entonces la aplicación de neurociencias nos ayuda a comprender mejor cómo percibimos el mundo que nos rodea, cómo nos orientamos y navegamos por el espacio, y cómo el entorno físico puede influir en nuestra capacidad cognitiva y la capacidad de resolución de problemas o el estado de ánimo. Y cuando nosotros aplicamos la neurociencia a arquitectura, y en conjunto con la biofilia, que es el instinto innato que tenemos todos los seres humanos para conectarnos con la naturaleza y con otros seres vivos, y en conjunto también con otras ciencias humanas y del comportamiento, como pueden ser la psicología, podemos contribuir nosotros, diseñadores, arquitectos, a crear experiencias mucho más ricas, mucho más, donde todos los espacios y todos sus componentes y el entorno físico jueguen un papel realmente relevante. Y los efectos fisiológicos, cognitivos y emocionales negativos como el estrés, la falta de atención, de interés, pueden minimizarse si somos capaces de comprender estos principios de neurociencia relacionados con la percepción y la orientación espacial, por ejemplo. Esto en 1989 se formula la teoría de la restauración de la atención, que postula que la sobrecarga de estímulos en nuestro entorno urbano, sobre todo, afecta nuestra atención y nos provoca un sobreesfuerzo y una fatiga mental. Y la naturaleza, por el otro lado, ejerce un trabajo restaurador, concentrando todos los estímulos al mínimo, reduciendo a su vez esa carga de atención y aumentando la agudeza mental. Entonces, al diseñar entornos escolares, es importante comprender que la incorporación de la naturaleza enriquece en estas tres dimensiones, ¿no? Física, cultural, emocional y en las comunidades educativas.
La biofilia, como decía recién, que es como bio, amor, filia, vida, el amor por la vida, se refiere a una hipótesis propuesta por Wilson, que afirma que nuestros sistemas sensoriales se desarrollaron con una percepción espacial hacia los estímulos relacionados con el mundo natural. Y según Salingaros, hay 8 elementos biofílicos pertenecientes a los espacios arquitectónicos que se destacan como agentes de nuestro bienestar, ¿no? Acá, como están nombrados, la luz, que es de gran importancia en nuestra percepción, metabolismo y ritmos circadianos, el color relacionado a nuestras emociones, la gravedad, en donde estamos acostumbrados a ver las cosas apoyadas sobre el piso, ¿no? Los objetos que están en equilibrio gravitatorio. Fractales, porque respondemos positivamente a ciertas estructuras geométricas que contienen subdivisiones de la misma estructura jerárquica. Formas curvas, nuestro cerebro se adapta mejor a lo curvo que a las formas rectas, en donde se pone en alerta nuestra amígdala cerebral. El detalle, esperamos encontrar un nivel de detalle similar al que solemos encontrar en la naturaleza, en todos los espacios. El agua, en línea con esta necesidad biológica. Y finalmente la vida, que tenemos la necesidad o tendencia a estar en contacto con otros seres vivos, ya sean plantas, animales o seres humanos. Y a menudo, a veces hay como este malentendido de que incorporar la biofilia en algún lugar o en los espacios es llenar de plantas. Entonces acá comparto algunas estrategias que no es solamente llenar de plantas, ¿no? Porque a veces no tenemos los recursos, sino que también podemos esto de aumentar la luz natural, maximizando el uso de las ventanas o grandes ventanales, crear vistas hacia la naturaleza, que es muy importante hacia dónde uno ve, no solamente abrir la ventana, ¿no? Es diferente abrir hacia una pared que abrir hacia algo natural. Introducir plantas en el interior, las plantas pueden ser, también el cerebro lo lee si son artificiales como este símbolo de relajación de naturaleza, así que podemos añadir artificiales, incluir elementos naturales, incorporar referencias a la naturaleza. Esto cuando no tenemos una experiencia directa con elementos naturales, podemos poner imágenes, colores, patrones, texturas, todo lo que nuestros sentidos puedan llegar a relacionar a algo natural. Crear espacios seguros, ¿no? Definir a veces estas zonas por actividades con enfoques distintos que puedan ser para productividad, para relajación, para restauración de la atención, utilizando todos colores quizás más suaves, apagados, una luz más tenue, luces cálidas. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Y tradicionalmente, esto que decíamos antes, en las aulas, mirar hacia afuera estaba visto como que distraía. Entonces, en la época nuestra teníamos todas las ventanas desde acá para arriba, o desde arriba para arriba, y nunca se veía hacia afuera, solamente entraba luz natural, pero no estaba la vista al exterior. Y sin embargo, los estudios afirman que esta visual al exterior tiene una interpretación muy positiva de esta reacción involuntaria del cerebro, y cambiar la distancia focal por unos momentos observando objetos naturales ubicados a 15 metros relaja la vista y ayuda al cerebro a recuperar esta capacidad de concentración. Un estudio realizado por Tanner en 71 escuelas estadounidenses en el estado de Georgia encontró que los estudiantes que podían observar desde su ventana espacios naturales tenían mayor concentración y mejores calificaciones en la comprensión del lenguaje, de artes y de matemáticas, que aquellos que no tenían la opción de mirar por la ventana hacia un paisaje natural. Y Sullivan afirmó también que los estudiantes que tienen un trastorno de déficit por atención, TDA, también mostraron una disminución en sus síntomas después de estar expuestos o permanecer en espacios verdes. Así que, de acuerdo a esta teoría de la restauración que hablábamos recién, los entornos urbanos graban fuertemente el control atencional voluntario que requerimos para filtrar adecuadamente los estímulos de afuera, ¿no? Tenemos demasiado que escanear en entornos urbanos. Entonces las demandas del entorno urbano nos agotan este recurso cognitivo y por lo tanto también empeoran el rendimiento de las tareas y dependen de esta atención que no puede estar enfocada y dirigida. Así que en conclusión, basar el diseño de los espacios educativos en estudios científicos de neurociencia podría tener un impacto positivo en el aprendizaje. La biofilia podría ser utilizada como una herramienta que ayude al aprendizaje, al bienestar en el campo educativo. La implementación de la neuroarquitectura en relación con la biofilia en espacios educativos puede facilitar las reformas o la modificación de estos espacios implicando y teniendo fuertes influencias en el aprendizaje.
Ya se ha demostrado y se continúan todas las investigaciones en que los alumnos que desarrollan su aprendizaje en un entorno biofílico son más efectivos y tienen mayores habilidades en el aprendizaje. Y gracias a la reducción del estrés, la mejora atencional y mayor recuperación mental, surgen como consecuencia de esta incorporación de los elementos biofílicos, así que vale la pena probarlos. Así que, por lo tanto, el entorno natural aumenta la concentración y estimula el cerebro durante el proceso de aprendizaje, así que espero que esto sea una invitación a que conectemos más mente y naturaleza en espacios educativos inspiradores. Muchas gracias, Vanina. Bueno, continuamos con Marta Silvia Torres Hidalgo y Helios José Roberto Valencia Ortega de México. Muchas gracias. Bueno, nosotros estuvimos realizando un primer planteamiento acerca de análisis de mascotas corporativas. Otra vez, después de ver todos estos proyectos, volvemos a caer en la parte del marketing y en la parte del diseño de estos elementos para podernos vincular con los consumidores. Nuestro texto tiene que ver con la oportunidad o reto para la humanización de marcas, sobre todo a través de las mascotas corporativas. Algo importante en lo que nosotros nos centramos es justamente en trabajar con la idea del marketing relacional y sobre todo que esta misma evolución que tiene el marketing es necesariamente a partir de las nuevas tendencias que son cambiantes a través de las condiciones económicas y también de cómo las empresas buscan establecer relaciones más cercanas con sus clientes a través de el agregar valor a los bienes y servicios. A partir de eso, nosotros consideramos y revisamos que una tendencia clave en todo este proceso es la humanización de las marcas, enfatizando sobre todo el compromiso y la conversación con los clientes, que en muchas ocasiones llegan a proyectar una imagen mucho más cálida en ciertos aspectos que marcas que no tienen una mascota corporativa. Y dentro de esto nosotros retomamos la idea de que el branding es una herramienta valiosa para construir y gestionar marcas correctamente. Dentro de esto nosotros retomamos la idea del branding relacional para poder vincularnos y construir relaciones mucho más sólidas con los clientes. Y a partir de esto retomamos el concepto de la humanización de marcas. Nuestra metodología que estuvimos ocupando en este documento la dividimos en 3 apartados. Primero, una revisión teórica sobre el branding relacional y la importancia dentro de las marcas. En segunda instancia, un análisis de causalidades de mascotas corporativas, respondiendo a las preguntas del qué, cómo y dónde. En este caso, con ejemplos exitosos de implementación. Y aquí nosotros retomamos 3 estudios de caso. Uno que se centra en Michelin con el Bim Vendium, que es su mascota corporativa. El segundo que tiene que ver con la marca farmacéutica del Dr. Simi en México o farmacias similares, que es como realmente se conoce, pero su mascota corporativa es el Dr. Simi. Y la tercera que tiene que ver con las lunetas de los chocolates M&M's. A partir de eso, la tercera fase es retomar generar una reflexión, retomando los conflictos que son más recurrentes dentro de esta idea del diseño de estrategias de branding relacional y a partir de esto determinar cuáles son las tendencias de los simbolismos que tienen las mascotas corporativas con las audiencias. De manera muy general, bueno, estos son algunos puntos que a nosotros nos parecieron muy importantes dentro de esta revisión que hicimos, donde nosotros consideramos que, bueno, las marcas buscan construir relaciones significativas para alcanzar la lealtad de los clientes y así lograr una diferenciación duradera en el tiempo. Esto para nosotros es clave, la idea de que se pueda lograr una diferenciación
en el tiempo y que se logre tener una imagen pública consolidada y fuerte. Otro factor importante en esta primera revisión fue que una mascota corporativa debe reflejar el espíritu y esencia de la empresa y a partir de eso puede identificarse con socios, consumidores y usuarios de la marca. Asimismo, otro factor importante es que una mascota corporativa se convierte en un elemento del marketing eficaz para la fidelización de los clientes y esto da como resultado una recompra, que es lo que la mayoría de las marcas en la actualidad están buscando. Y a partir de esto también la fidelización de la marca lo que busca es que a lo largo del tiempo ellos se lleven una experiencia positiva y con ello puedan comprarnos una y otra vez o puedan repetir su proceso. A partir de esto también consideramos que la identidad visual en las marcas es esencial y esto se manifiesta en la percepción y la memoria, revelando así una experiencia activa de identificación. Esto lo sabemos, pero al mismo tiempo es importante retomar y considerar el hecho de que una mascota corporativa es una marca, es parte de la marca y de la identidad corporativa y a partir de esto busca los tres elementos: la identificación, la diferenciación y el posicionamiento en la mente de nuestros consumidores. Dentro de las causalidades y oportunidades que nosotros encontramos de las mascotas corporativas, nosotros retomamos la idea de que al humanizar las marcas, se van a promover determinados valores. Dentro de estos valores que bien sostiene Serra Leiva, se encuentra el transmitir valores de marca, lo que es y lo que representa, que el mensaje tenga un tinte positivo y con esto se muestre mucho más cálida la marca, forjar una mayor lealtad hacia la marca, obviamente actuar como un embajador de marca, una guía o un tutor para los usuarios, proporcionar una voz de conciencia social para la empresa y al mismo tiempo convertirse en un ícono de una comunidad y el identificador de los seguidores. Tenemos muchísimas marcas que llevan años ocupando mascotas corporativas y la verdad es que también han tenido que ir adecuando sus características a las tendencias del mercado. Dentro de lo que nosotros evaluamos de estos tres casos de éxito que mencioné previamente, en primera instancia, bueno, la mascota del Vivendum, pues realmente empieza en 1889 y sí es una mascota que ha evolucionado a nivel de diseño y a nivel de personalidad y a nivel de los elementos que está comunicando. Un factor importante es que al principio se le presentaba como una mascota que se dedicaba a comerse clavos y vidrios. Prácticamente era una serie de llantas apiladas y posteriormente se fue adecuando con varias reingenierías de imagen para presentarse como alguien mucho más amigable, como alguien que era congruente con el concepto y las tendencias de mercado y sobre todo hicieron más énfasis en los colores blancos de las llantas. Esto ha hecho que inclusive esta mascota corporativa logre posicionarse más que la identidad gráfica y al mismo tiempo ha hecho que literalmente o se ha convertido en un sustituto en algunas ocasiones de la identidad gráfica al momento que la marca Michelin tiene presencia en el mercado. Por otro lado, el caso del Dr. Simi es importante, sobre todo por las farmacias similares, porque estamos hablando de que el ramo farmacéutico es muy frío. Se percibe como algo muy lejano y se percibe como algo que no atrae sobre todo a un público infantil o juvenil. Se ha logrado conectar muchísimo con esta mascota corporativa porque ha representado un doctor amable y experimentado. Tomemos en cuenta que en el caso de las farmacias similares se trabaja muchísimo bajo la idea de que son productos que no tienen la misma calidad que un producto original, porque no son productos de patente, son productos de venta libre. En este caso, lo que se ha logrado hacer es una conexión emocional de este personaje que inclusive
ha trascendido con la idea de comercializar no solamente los medicamentos. Comercializa una serie de productos como libretas, lapiceros, peluches, y estos peluches han sido un caso muy sonado en medios en México, porque inclusive se disfraza a estos personajes como los artistas, como cantantes, y en los mismos conciertos se lanza para que los artistas se lleven como un recuerdo, ¿no? Algo muy interesante dentro de este proceso de la fabricación del peluche, que trasciende ya más allá del ramo original que es el farmacéutico, es que la fabricación de este producto adyacente es bastante incluyente porque se realiza en la ciudad de Puebla justamente por artesanos que son discapacitados, y el relleno con el que está elaborado es prácticamente a partir del reciclado del PET. Ahí nosotros tenemos estos dos casos que le ha ido bastante bien con la incorporación de las mascotas. Sin embargo, también tenemos el caso de los M&M's. En el caso de los M&M's sí han tenido retos y amenazas. ¿Por qué? Porque han ampliado demasiado el abanico de personajes, todo este universo que tienen, toda esta cosmología que tienen, y realmente funcionaban bastante bien hasta que empezaron a agregar más elementos. Y cuando empezaron a hacer tantas lunetas de colores, ahí empezaron a haber ciertos comentarios de los usuarios, sobre todo virtuales, acerca de generar cierto hate y ciertas campañas negativas en contra de ellos. Un dato importante es que uno de los ajustes que se hizo dentro de las reingenierías fue que a la luneta verde se le cambiaron unas botitas a gogo que usaba y se rediseñó con unos tenis. Esto no le cayó muy bien a las audiencias y empezaron a generar una serie de comentarios negativos hacia ella. Y acerca de que la marca estaba siendo demasiado progre y que la marca quería posicionar ciertos valores que no eran congruentes para niños. Y aquí hay un factor importante. Muchas veces se confunde que las mascotas corporativas, por ser una animación o una ilustración, son estrictamente dirigidas para niños, cuando no es así. Y por otro lado, también otro personaje que fue muy polémico fue la generación de Morado, que es la luneta que está en el centro, que se consideró que era una luneta que tenía sobrepeso y que estaba promoviendo valores negativos. Realmente todas las lunetas se ven iguales, pero esos fueron los comentarios que se estuvieron generando por parte de la derecha conservadora en Internet. A raíz de eso, la marca tuvo que tomar varias decisiones y suspender un poco a su mascota corporativa y ocupar embajadores de marca. Sobre esto, nosotros determinamos que hay ciertas tendencias y manejo del lenguaje simbólico. Primero, que el lenguaje simbólico no puede representar de manera única la realidad social, pero las mascotas corporativas comunican un estilo, morfología, valores particulares y a partir de eso se refleja el concepto gestáltico. Asimismo, la comunicación del branding relacional no es unidireccional y se debe considerar que el todo es más allá que la suma de sus partes. Además, que las nuevas tendencias del diseño de estrategias relacionales deben reconocer que los públicos han adoptado un papel más activo en la comunicación persuasiva y las marcas deben fomentar la participación y construir relaciones duraderas basadas en historias compartidas para adaptarse al papel cada vez más activo de sus consumidores. Como eso, en este primer análisis de casos, nosotros tenemos una serie de conclusiones. La primera tiene que ver con el hecho de que las mascotas corporativas se destacan por diferentes atributos como su sexo, personalidad, la mayormente atrevida y energética, y al mismo tiempo su estilo de vestimenta y aficiones. Un factor muy importante que vimos es que la mayor parte de las mascotas corporativas son mascotas corporativas masculinas. Hay muy pocas femeninas y las que existen, bueno, casi todas están en el ámbito de las lunetas. Estos patrones son comunes y se repiten constantemente y están alineados con estrategias de branding relacional, a partir de los cuales... Estás en tiempo y te queda un ratito, unos segunditos Ok, como para concluir. perfecto, gracias. A partir de los cuales se busca mejorar la fidelidad con esta comunidad. A partir de ello, mayormente las mascotas corporativas consideramos representan al público juvenil actual y están centradas sobre todo en tendencias fitness,
y en ruptura de símbolos de generaciones anteriores. Y pues bueno, la humanización de las marcas busca hacerlas parte de la comunidad, provocando emociones y simbolismos propios en las audiencias. Y también consideramos que en las reingenierías de imagen de las mascotas corporativas es vital considerar las emociones, sentimientos e ideas que la comunidad ha desarrollado hacia ellos. A partir de esto, consideramos que se asegurará evitar conflictos en las estrategias de branding relacional y permitir una mayor conexión y fidelidad con la audiencia. Ahí están algunas de las referencias que ocupamos y agradecemos su atención. Y ahí están nuestros correos de la doctora Marta Torres y de un servidor. Está cerrado su micrófono. Perdón, no me había dado cuenta. Cerramos con la última investigación, que es de Oscar Villota, de Colombia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un segundo, comparto acá. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Ahí se ve perfecto, Oscar, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de algunas perspectivas del diseño en la era de la inteligencia artificial, un nuevo panorama para pensar la educación en diseño. Esta ponencia hace parte del esfuerzo conjunto del Departamento de Diseño Visual, una parte de él, pensando en la inteligencia artificial y cómo se involucra dentro del papel de la educación del diseño. Dividí la charla en 3 puntos. La primera parte va a referirse a la evolución del campo de acción del diseño. Primero, hay que establecer que el diseño como disciplina académica nace vinculado con la adaptación de los procesos industriales, científicos y tecnológicos a la esfera humana. Hay que pensar, por ejemplo, en la imprenta y cómo el diseño contribuye entonces, particularmente a la tipografía, el diseño de libros, a cómo se puede convertir en un elemento cultural, cómo se puede adaptar a la cultura. Asimismo, podemos pensar en la revolución industrial y cómo la producción de objetos también requiere del diseño para que sea un avance tecnológico con un impacto cultural. Esto implica que desde su inicio, la actividad del diseñador se vincula directamente con ámbitos en continuo cambio, como el desarrollo tecnoindustrial y la cultura. Ya pasando a la actualidad, según Marcia Mortati, nosotros estaríamos frente a un quinto orden del diseño. Ella habla de un quinto orden porque se está refiriendo a una clasificación que Buchanan hace previamente alrededor de 4 órdenes del diseño. Buchanan establece que los 2 primeros órdenes tienen que ver con los símbolos y las imágenes desde lo gráfico, en la primera revolución industrial, después hablando desde los productos y los objetos, que también involucra la ingeniería y la arquitectura, después la interacción, algo de diseño centrado en el humano, los servicios, la experiencia, y finalmente Buchanan propone que también tiene que ver con los sistemas, el diseño, pensando en estrategias, en negocios, en organizaciones, incluso en gobiernos. Mortati nos habla de un quinto orden del diseño que tiene que ver ya con ciertos elementos que estamos viendo en la actualidad, en donde las relaciones humanas, al menos en términos de que sean centrales en el diseño centrado en el humano, ya no son tan centrales. Y este enfoque cambia a las interacciones con otro tipo de especies. A eso se refiere, por ejemplo, con organizaciones, servicios, productos que se actualizan y más recientemente el Big Data y la inteligencia artificial. Estos estarían ahora involucrados entonces en el proceso creativo. Entonces Mortati señala que los algoritmos serán cada vez más eficientes que los humanos en la implementación y adaptación de soluciones. Es decir, y ahora vamos a ahondar un poco en ello, en lo que sería el resultado más tangible que ha estado involucrado en términos de inteligencia artificial analítica previamente, pero entonces el diseñador o los humanos pues estaremos más ocupados entonces en las primeras fases del proceso creativo. Los diseñadores ya hemos incursionado en esa parte. No es el hecho, por ejemplo, en la práctica que un diseñador se ocupe únicamente de tomar un pedido y hacerlo, una página web, una identidad gráfica, etcétera, sino que también los diseñadores se han vuelto muy capaces en cuanto a la formulación de problemas, la identificación de necesidades, el diagnóstico de problemáticas, y estos elementos, nos dice Mortati, pues van a ser efectivamente esas áreas en donde vamos a tener más peso a medida que la inteligencia artificial avance en la resolución, en la formalización de soluciones.
Mortati nos dice también que la inteligencia artificial está transformando el diseño, llevando la automatización digital de la fabricación al diseño, es decir, antes quizás estaba mucho más orientada a la terminación de sus productos, pero ahora también está involucrándose en el diseño, ahora vamos a ver cómo. Agilizando procesos, también vamos a ver en el sentido de que se empieza a agilizar mucho más los procesos, y también reduciendo la dependencia de grandes proyectos y grupos de usuarios segmentados. ¿Esto qué significa? Previamente ya la inteligencia analítica, estoy hablando de hace varios años ya, tiene incidencia, por ejemplo, en las interfaces de servicios como Netflix, Airbnb o los procesos que se dan en Amazon, directamente afectando la interfaz que ven usuarios particulares. Este es un trabajo que antes hubiera tenido que hacer un diseñador particularmente por cada uno de los usuarios, ahora se hace automáticamente y automáticamente nosotros vemos interfaces personalizadas. Es uno de los ejemplos. Bueno, el segundo punto sería entonces, ahora sí la inteligencia artificial generativa en el campo de acción del diseño. Por inteligencia artificial generativa nos referimos a todo esto que ha estado llamando la atención en los últimos meses, con aplicaciones desde ChatGPT a herramientas de generación de video y de música, abriendo un gran abanico de posibilidades. Esto obviamente ha estado impactando ya trabajo con redes sociales, videojuegos, publicidad, arquitectura, programación y muchas otras áreas que requerían del trabajo humano y del trabajo original creativo de seres humanos. Entonces, la inteligencia artificial generativa se diferencia de la analítica, que como les decía antes, ya estaba presente en servicios como Amazon, como Netflix, como Airbnb, en su enfoque de crear contenido nuevo, en lugar de solo analizar datos existentes, que también lo sigue siendo. A partir de avances tecnológicos recientes, la inteligencia artificial generativa ofrece resultados más precisos en áreas que antes eran consideradas como exclusivas del dominio humano. Algunos analistas consideran incluso que la inteligencia artificial generativa será más rápida, económica e incluso en algunos aspectos superior a lo que los humanos pueden generar manualmente. Pues esto sería algo como en perspectiva. No obstante, el hecho de que pueda llegar a ser generar procesos más rápidos y económicos, pues asegura obviamente el interés por parte de la industria. Esta aceleración de los procesos de diseño, a lo que me he venido refiriendo, no significa necesariamente que los diseñadores van a tener más tiempo para sus tareas o más tiempo para procesos creativos. También implica el hecho de que va a haber una producción más rápida y un ritmo más acelerado en la solución de problemas, llevando a soluciones que sean más temporales y personalizables en un entorno de constante cambio. Es decir, va a haber una exigencia también en un ritmo elevado, más personalizado, con soluciones que quizás, si en la actualidad se sostienen un tiempo, más adelante con este ritmo pues sean más temporales. No obstante, hay que tener en cuenta, pues es una de las perspectivas, que el avance de la inteligencia artificial no elimina la disciplina del diseño, claramente, sino que crea oportunidades, pero eso evidentemente requiere una postura activa del medio, y con el medio me refiero a docentes de diseño, diseñadores independientes, agencias de diseño, etc. El diseño alineado con los avances tecnológicos debe continuar evolucionando académica y profesionalmente para mediar lo que les contaba cuando arranca la perspectiva académica del diseño, cuando nace, debe seguir con ese papel de mediar entre la tecnología, la cultura y la sociedad. Paso entonces al tercer y último punto, que serían cuáles son puntualmente sus desafíos de la educación en diseño en el futuro próximo. El diseño se ha expandido más allá de los productos tangibles. Eso es claro con los órdenes que nos comentaba Buchanan, ¿cierto? Trascender un poco de ese producto puntual a preocuparse ya más del humano, más de la interacción, de los sistemas. Pero la educación requiere actualización para abordar sistemas sociotécnicos complejos. Meyer y Norman, ellos establecen un llamado a que la educación de diseño tiene que también actualizarse frente a ese requerimiento de intangibles. Esto lo hicieron en un llamado previo a todo el auge de la inteligencia artificial generativa. Lo que propongo acá es que ese llamado que ya se hacía desde antes y que ellos ubican desde los 70s, pues ahora con la inteligencia artificial generativa se vuelve mucho más urgente. Meyer y Norman entonces hablan de que se debe promover la colaboración y el codiseño con actores contextuales desde en la actualidad, ¿no? para que el diseño tenga, digamos, ese protagonismo. Los desafíos actuales del diseño demandan habilidades que no se adquieren solo con la experiencia profesional. Es algo que Meyer y Norman señalan mucho. Ellos dicen, los diseñadores, las escuelas de diseño muchas veces están más cercanas a esos primeros órdenes del diseño y hay muchas habilidades que los diseñadores aprenden luego en su práctica profesional. El problema con lo que está sucediendo en la actualidad
es que esos conocimientos avanzados van a necesitarse desde la formación del diseño. Ya no va a ser suficiente el hecho de que el diseñador salga y aprenda por sí solo muchos de los elementos, como en la actualidad suele pasar. En ese sentido, la didáctica del diseño debe adaptarse a esas necesidades de campo, reformulando fronteras, objetivos y definiciones, y transferir esos avances desde posgrados a programas de pregrados. Esto es un punto importante. Hay muchos elementos de esto que estoy discutiendo que ya se discuten dentro de posgrados, de los elementos de maestría, doctorado, pero hay que ver cómo hacer una transferencia, y en ese sentido la didáctica es central, hacer una transferencia de conocimiento desde esos ámbitos hacia los pregrados, considerando el contexto y las especificidades del diseño. Guillermina Noel destaca que los programas de diseño deben fomentar el aprendizaje permanente, adaptabilidad, pensamiento crítico, trabajo en equipo y sostenibilidad, preparando a los estudiantes para abordar problemas globales complejos en roles de liderazgo. Esto también es un elemento importante, el que podamos ver a futuro diseñadores en cargos de gobiernos de ciudad, ¿cierto? En gobiernos, etc. Entonces la educación del diseño se enfrenta a desafíos de conciliar habilidades actuales que siguen siendo necesarias en nuestros contextos, sobre todo en Latinoamérica, pero también aquellas que son emergentes, y la formación de profesionales en tiempos limitados, pero el diseño, como les comentaba antes, puede tomar un rol protagónico y propositivo en este nuevo escenario, contemplando las inteligencias artificiales. Como conclusiones generales, el diseño está llamado al cambio debido a la complejidad, colaboración interdisciplinaria e integración de herramientas de inteligencia artificial. La educación en diseño debe adaptarse, promoviendo la colaboración, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Los futuros diseñadores deben trascender de tareas específicas y abordar intangibles y la formulación de problemas. Es esencial también integrar inteligencia artificial en nuestros currículos y fomentar una mentalidad de curiosidad y adaptabilidad frente a estas nuevas tecnologías. Y los planes de estudio deben enfocarse también hacer esa, digamos, responder a esa necesidad en la que estamos en deuda, porque ya se viene desde hace mucho tiempo hablando de este tema, deben enfocarse en intangibles y en temas que van más allá, quizás, de esos primeros órdenes del diseño que constituyen el diseño tradicional. Aquí hay algunos de los elementos que utilicé como bibliografía. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, hemos terminado con todas las exposiciones, así que abro el espacio para el diálogo, las preguntas. Si algún investigador quiere decir algo que le quedó pendiente, puede hacerlo ahora. Digamos, la puesta en común. Tenemos un ratito para eso. No sé si alguien quiere consultar algo, preguntar algo, sugerir. Si no, rompo el hielo, como me fui anotando cositas de cada exposición, voy ahí abriendo el diálogo a ver qué sucede. De la investigación, la primera, de Ana, Mercedes y Cecilia. Bueno, un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Un tema con una vacancia enorme, súper interesante. Por momentos me parece como desde mi ignorancia, digamos, inabordable por lo complejo que me resulta, porque entiendo algo de lo que sucede ahí, pero hay muchísimas aristas que me quedan como sin saber por lo novedoso que es, ¿no? El tema. Y me iba anotando cosas y justo ustedes dijeron algo que yo me había anotado un ratito antes y yo me preguntaba, porque ustedes hablaban muy interesante del cuerpo, de la ropa, ¿no? Y yo me anoté, ¿será la posibilidad de armar un mundo diverso virtual? ¿O se replicará lo que sucede? Y lo estaba anotando y al ratito le dijeron, digo, bueno, se ve que hay un pensamiento y unas preguntas que vienen por ese lado, ¿no? Porque digo, se abre un mundo, ok, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo será? No sé, ¿cómo lo vemos? Claro. Bueno, ahí me comento y después les doy pie a mis compañeras. Sí, nosotros nos planteábamos esa misma duda. Aparentemente ofrece como muchas posibilidades. Es más, se pueden, por ejemplo, pensando en los avatares, ¿no? Uno no necesariamente tiene que elegir un cuerpo con una anatomía humana.
hay algunos avatares que tienen como otro tipo de aspecto, pero lo que hemos venido encontrando, que sí es un campo muy amplio y nuestra muestra es una muestra parcial, obviamente, pero nos venimos encontrando que se reproduce bastante lo que es el sistema de la moda tradicional también en el ámbito virtual, quizá en los juegos, digamos ya en el gaming o en otro tipo de instancias hay como otra posible apertura, pero ahí se imponen otros imaginarios que tienen que ver justamente con, por ejemplo, el cine de ciencia ficción, o sea, es como que se reproduce bastante lo que venimos transitando en el mundo físico, no hay por ahí tampoco tanta como diversidad, sí quizá en el ambiente artístico que tiene como esta voluntad, ¿no? De reflexionar, de poner en crisis, en ese ambiente sí quizá se puede llegar a dar, pero bueno, cuando lo llevamos al ámbito propiamente de la moda digital, de algunas plataformas, queda bastante en lo morfológico sí hay exploración, pero a nivel de los cánones, de ciertos valores y normas sociales que bueno, se reproducen bastante, por lo menos de lo que venimos viendo, que es una investigación que está en curso todavía. Claro, y que me resulta súper curiosa, porque es como decirte, te regalo un mundo para que juegues, y replicamos de lo que nos quejamos en este, entonces es como, ok, ¿qué sucede acá, no? Bueno, porque yo estoy más en el ámbito de la investigación, pero Mercedes, que ella también es diseñadora, digamos, de prendas, puede responder ahí, que justamente un día hablábamos de esta idea del juego y no sé, Mer, si quieres ahí comentar. Sí, iba a ir un poco en la misma línea que vos, Ana, y en lo que comenta también Lorena. Sucede esto, en general tenemos la posibilidad de ser lo que queramos, ni siquiera es necesario que seamos humanos o que tengamos una proyección de una imagen humana en esos espacios, pero incluso como se podía ver en la imagen, en las diapositivas, cuando hablaba Ana, había un avatar que era un alien, y era un alien 90, 60, 90, con, digamos, curvas hipersensualizadas e hipersexualizadas y erotizadas. Entonces, bueno, quizás no tiene que ver tanto con las tecnologías en sí mismas, con las posibilidades de creación que nos dan las tecnologías. Ahí ya creo que cala mucho más hondo en lo que somos nosotros como creadores, como diseñadores, y en el universo en el que estamos envueltos, que obviamente estamos condicionados por un montón de otros aspectos que vienen desde la psicología y nos condicionan justamente al momento de crear eso, o esos cuerpos, o de nosotros, quizás no lo creamos, pero nosotros lo configuramos a partir de lo que nos ofrecen las plataformas, y siempre terminamos cayendo en esos formatos de cánones de belleza tradicional, de cuerpos perfectos, de tipos europeizados de avatares, donde lo que prima es, bueno, las formas que decíamos recién, la tez clara, los cabellos claros, los ojos claros, y bueno, todas esas figuras fuertemente erotizadas. Y se traduce esto como en todas en muchos de los ámbitos, como decía Ana, plataformas, gaming, arte, o sea, es una constante. Sí, qué interesante para indagar y pensar ¿no? profundizar en eso, ¿no? No sé si alguno le quiere preguntar algo a las investigadoras, yo por eso digo voy abriendo temas, como para abrir el diálogo, si alguien quiere decir algo más, consultar. No, yo creo que por ahí se vincula también con esta última ponencia, ¿no? Que nos invita como a reflexionar también ya desde el aula, ¿no? Los nuevos diseñadores que nosotros consideramos que van a tener mucho más integrado también este mundo virtual,
lo tienen integrado en su cotidianidad. Yo tengo hijos pequeños y ya ellos juegan en mundos virtuales, entonces... Sí, son nativos virtuales al Claro. 100%, sí, sí. Entonces también es repensar, bueno, creo que ahí coincidimos en la necesidad también de repensar las prácticas de diseño, bueno, esta idea de lo intangible, cómo se cruza con lo tangible. Creo que ahí en varias ponencias, ¿no?, aparecen también las tecnologías, pero como decía Mercedes, el problema no está en la tecnología, sino en qué hacemos con eso. Y bueno, cómo nosotros también repensamos a partir de lo que nos ofrecen las tecnologías, ¿no? Que es como muy amplio y también es como un desafío, pero sí, bueno. Seguro. Alessandro, ¿no querías preguntar algo? Oi, vou falar devagar para todo mundo conseguir me entender. Mas em relação a essa primeira apresentação, eu lembrei de uma, enfim, de um sinal, né? A gente está falando de sinais. Na universidade onde eu fiz o meu mestrado, no final do curso de moda, os estudantes precisam fazer uma coleção. E que ele se chama, o grande evento, o grande desfile, se chama Octa Fashion. E nos últimos anos, em função da pandemia, em função também das tendências mais digitais, eles transformaram todo o desfile e toda a modelagem das peças, que eram físicas, eram reais, em virtual. Então, eu vou mandar aqui o Instagram para, enfim, se alguém quiser enfim, conhecer, todo o processo, hoje ele é digital. Então, os estudantes já aprendem no bacharelado, na graduação, o processo de fazer essa moda digital. Então, não tem mais as peças físicas, não tem mais... Enfim, todo o processo, ele não é material, ele não é físico, ele é todo digital. Então, eu fiquei lembrando que, enfim, eu acho que pode, na pesquisa exploratória de vocês, pode contribuir. Sí, hoy en día, digamos, hay tecnología, hay software para ocuparse de todas las partes desde el proceso creativo hasta el desarrollo de una muestra en software, sin llegar, digamos, a la prenda física. Así que se puede abarcar, digamos, todo ese proceso que antes incluía un montón de recursos como papel, reglas, bueno, tijeras, tela, ir a una costurera que arme la prenda. Hoy se puede hacer, digamos, todo mediante software específicos del área de la moda. Así que sí, es muy posible. Sí, y también esto que Ana relacionaba un poco con esto de la inteligencia artificial, que Oscar Villota y Sandra, perdón que no recuerdo el apellido de Sandra, que habló también en cuarto lugar de la inteligencia artificial, que lo vengo viendo en varias de estos eventos de esta semana, de la semana pasada. Esto de, bueno, cayó el futuro, inteligencia artificial, ¿qué hacemos? Mirada apocalíptica, ¿se termina todo? ¿O cómo avanzamos con esta tecnología, no? Y esto de que Oscar planteaba, que era muy interesante, también Sandra, esto de, bueno, en realidad plantea un paso más hacia el diseño o te quedás en esta tecnología, en una mirada apocalíptica, y en qué te puede dar o no, o vas más allá en el proceso creativo del diseñador y cómo, digamos, se monta en esa nueva tecnología, la trasciende de alguna manera y le pone lo humano, como para decir, desde ahí Sandra Rodríguez, discúlpame Sandra que no me acordaba tu apellido, pero Sandra también vos hablabas del acceso, o sea, esto de decir, la inteligencia artificial puede dar un acceso diferente, que de alguna manera es un poco como trascender y no quedarte en esta mirada a veces apocalíptica de decir, nos va a suplantar, la inteligencia artificial nos va a suplantar, sonamos, o sea, el hombre ya está, terminó. Digo, es como ir más allá, ¿no? Eso va a dar más acceso, esto que decía Oscar, va a dar otras posibilidades para el diseño, ¿no? Es el gran desafío porque es lo que está más nuevo, ¿no? En un punto.
Que ahí depende del uso que se haga, ¿no? Un poco lo que siempre sucede. Yo te quería decir, Lorena, a raíz de eso Sí. estoy haciendo una investigación en la facultad, pues dicto una materia en la carrera de públicas, pero bueno, justamente lo que trato en este tipo de, a veces de materias más de campañas, es que traten de fortalecer el pensamiento crítico y creativo sin la tecnología. O sea, me paro un poco del otro lado. ¿A dónde está, digamos, el volumen de la creatividad sin llegar al diseño? Para nada, pero sí a las ideas en los alumnos, en donde van corriendo al chat GPT o a agarrar el celular. Cuando vos le decís en una campaña institucional, ¿qué se te ocurre? A ver qué puede hacer una empresa institucionalmente. Y eso yo creo que las ideas no están en la tecnología, están en los cerebros de cada uno. Y para relacionar y asociar también hay que conectarse desde otro lugar, sin desmerecer obviamente lo atractivo y lo importante. Por eso también depende de las esferas en donde se planta, ¿no?, el tema de la tecnología. Seguro, y un poco lo que decís lo relaciono con la ponencia de Vanina, que la verdad que es súper inspiradora, Vanina, tu ponencia, y que a mí me traía recuerdos de la diseñadora Rosenbach, ¿no? Que ella plantea, bueno, queremos jóvenes con una educación diferente, abierta hacia otra manera de ver el mundo. ¿Cómo son nuestros espacios? La verdad que la foto que mostrabas era genial, porque ves un aula de 1800 y otra. Y es real que decís, la estructura no cambió demasiado, y el mundo cambió, pero al 1000 recontra por 1000. Entonces es como esto que plantea Rosenbach, ¿cómo son los espacios? Y vos después mostrabas fotos de espacios otros, para educaciones otras, y un poco lo que decía Patricia, esto de dónde implantás esa tecnología, cómo la llevas a cabo y cómo de alguna manera la haces interactuar en un punto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que tenemos tantas herramientas que hay que aprender a usarlas en beneficio de, y, y también estudiando todo esto, ¿no? Porque creo que todo lo que nosotros creamos genera distintas conductas, genera distintos comportamientos. Entonces, el ser consciente de lo que realmente pasa, de lo que las personas sienten, de cómo queremos que se sientan con lo que nosotros diseñamos, ya sea desde un producto hasta un espacio, pasa exactamente por los mismos procesos, ¿no? Es entender al cliente, es entender a la persona que tenemos del otro lado y poder encontrar lo que la persona no puede decir pero quiere, y tratar de después descubrir cómo darle una solución desde ese lado, ¿no? Para poder cumplir sus necesidades. Y en el caso de la educación, que es lo que planteaba, es increíble, muchas veces, yo cuando empecé a investigar en esto de educación, que por más que uno plantee hay mucho de neuroeducación, mucho en cambiar la metodología de enseñanza, de un aula abierta, de compartir, de que el profesor no sea el principal orador, pero si el espacio te invita a que el profesor se tiene que poner adelante y todos mirando, no es colaborativo. Entonces, algo tan simple como a lo mejor cambiar la disposición de los bancos, cambia el aula. Y cambia la forma de pensar, que no se escondan atrás de los bancos, que no se duerman, un montón de cosas que pueden suceder. Solamente... Sí, que estén en redondo. Vos sabés que la mejor manera de yo intento en esas aulas con los pupitres, lo mismo que vos decís vos, y los hago trabajar en equipo. Entonces hay que empezar a mover las sillas, y los bancos, es un bolonqui que pasan por afuera y creen que es... Pero bueno, ese redondo, donde todos somos todo y nadie es nadie, y genera otra dinámica. Sí, sí, en donde está bueno lo que dice Vanina, pareciera que en el aula convencional, llamémosla, la palabra está en un lugar, ¿no? En el círculo la palabra circula, ¿no? Justamente la opinión circula, las ideas, y a mí me parece muy interesante eso, y como docente también me pasa que siempre termina como incomodándome ese lugar de, bueno, estoy para acá, hablo, y es como me dan ganas de decir, bueno, a ver, pongamos las bancos de otra forma, sentémonos distinto, que pase algo diferente, pero es interesante esto que traes, que para que pase algo diferente es probable que los espacios también tengan que ser diferentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a leer a Rosenbach, me había parecido como, qué divino lo que plantea, ¿no? Esos lugares otros,
para Pero estar, para... crear atmósferas, exacto. Sí, sí. Exacto, Sí, exacto. por ahí Sí, sí. nosotros en Latinoamérica no tenemos a veces las posibilidades económicas de llegar a espacios como los que propone. No hay Sí. soluciones y estrategias mucho más simples, como decía, ¿no? A ver, cambiamos los bancos, agregamos rueda, lo mismo que ya tiene. O sea, cosas muy, muy simples, de bajo costo, que generen el mismo tipo de conductas o de comportamiento, ¿no? O sea, que creo que lo más importante acá es ser consciente del tipo de comportamiento que queremos lograr y en función de eso adaptarnos. Sí, adaptar los espacios. Tal cual, sí, 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 tal cual. Después, bueno, había notado, bueno, de Patricia, de tu exposición, me resonó muchísimo el de las etiquetas porque fue tal cual, cuando salió fue como algo, ¿qué sucedió acá? No sé si fue para mejor o para peor. Bueno, es al revés de todo lo que están planteando todos. Sí. Justamente, recién decía Vanina, preguntarse qué le pasa al otro. Yo me pregunto, ya ni siquiera a las empresas, qué le pasa a todos nosotros, al consumidor, cuando va y tiene que enfrentarse con esas tremendas etiquetas negras, donde la Pero verdad... lo que me parecía muy sí. interesante y me generaba como gracia en el buen sentido, todo lo que decías era, es como si hoy el diseño está cada vez más centrado en el usuario. Por eso Ahí es se una olvidaron cosa de de eso, fue como... Bueno, por eso se me ocurrió mostrar esto en el Congreso. Exacto. Justamente de diseño. Porque hablamos de empresas grosas, pero no sé si hablamos de un debate de leyes profundas, por eso. Sí, Y una y cosa de son una las campaña. empresas. Claro, yo creo que fue medio quick, medio rápido todo. Entonces, es el antidiseño, ya ni siquiera acompañado del contenido, ¿no? Lógico. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, como para ir cerrando, me había notado de Helios el tema del branding, ¿no? Esto que decíamos recién, esto de la empresa centrada en el usuario, viendo a ver qué sucede ahí. Y justo este verano me puse a indagar en una empresa que todos conocerán, que es Natura Cosméticos, que para mí es una empresa que es hiperversada en todo lo que es el tema del branding. Me parece siempre súper interesante cómo lo hacen, cómo lo llevan a cabo. Y me puse a ver una que probablemente todos la hayan visto, o si no, les invito a verla porque es muy interesante, una de las últimas campañas institucionales que hizo la empresa. La empresa, vieron que la empresa tiene una política de cuidado medioambiental, cuidado de las Sí, es la que personas. más cuidado tiene en toda Latinoamérica. Exacto, y es líder en Latinoamérica. Y compró Revlon, o sea, compró Avon y otra empresa. Avon, sí, no Revlon. Es una empresa grosa, sí, sí. No, es casi un referente, creo yo, dentro de lo que es el branding. Bueno, para sintetizar, para darle la palabra a Dios, veía una campaña que hizo institucional con el colectivo LGTB, que tiene a la cantante, la campaña tiene a la cantante trans Lineker, y este pequeño comercial institucional se proyectó en el mes del orgullo LGTB en Brasil, y veía toda la cuestión discursiva de la campaña, y me quedé como maravillada en esto de decir, qué bien que maneja el branding. Natura Cosméticos es un referente, pero absoluto, ¿no? Helios, ¿cómo lo ves? No sé si viste esa campaña. Estás muteado, no se te escucha. Ay, qué pena. No, no se escucha. No sé qué habrá pasado con su audio. Alessandro, ¿vos ubicás esa campaña que dio de Natura con la cantante trans Lineker? Sim, ele teve uma repercussão bem forte aqui no Brasil. Uhum. Sí, 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 sí. Só que Bueno,
A grande questão que a gente pontua em termos de pesquisa, né, sobre a pauta é que se concentra apenas no mês do orgulho. E o que acontece nos outros 11 meses do ano? Exacto, pero entiendo que Natura no tiene, justamente no cae en esas pinkwashing, viste que a veces le llaman esto de, si el mes del orgullo nos acordamos, el resto. Y Natura justamente tiene una política de todo el año, ¿no? Estar con esa propuesta y con ese cuidado de las minorías, así como del medio ambiente. Creo, Helios, ahí que se te Bueno, escucha. creo Ahí que va. ya me escuchan, perdón, Sí, una sí, falla sí. técnica. Sí, la verdad es que la campaña es bastante interesante. Sí es muy común, sobre todo que elijan a embajadores de marca para Claro. realizar este tipo de actividades. Y también en el caso de Natura, me parece que es interesante toda esta línea discursiva y narrativa a lo largo del año. No solamente en junio, como la mayoría de las marcas, que casi aparecen en este momento y luego lo terminan eliminando, ¿no? También un caso muy sonado fue una campaña que tuvo Calvin Klein hace 3 años, me parece, donde sustituyó a su prototipo de modelo que siempre ocupaba embajador de marca y empezó a meter de hecho trabajó con una modelo, no recuerdo el nombre, que era trans y que aparte tenía sobrepeso y aparte era afro. Sí, totalmente rompiendo los estereotipos y los discursos que venían manejando previamente. Entonces, hay varias marcas que actualmente están ocupando esto y pues bueno, es parte de la misma estrategia del branding relacional que se está proponiendo por parte de ellas. Sí, y a la vez lo que a mí me resulta muy interesante de Natura es que no solo es las campañas, sino que por lo que estuve viendo, porque me interesó tanto que me puse un poquito a investigar, es que tiene espacios de encuentro de sus consumidoras junto con personas que cuidan el medio ambiente, hacen una especie de, llamémoslo entre comillas, bolsa de trabajo, como que tiene una cuestión ahí humanitaria y de relaciones entre los que consumen Natura y hacia afuera que es súper interesante. De hecho, donan un porcentaje de sus ventas a escuelas que están en situación carenciada, digamos, como que realmente es interesante como Natura, es como si empezara a ir hacia otros espacios que tienen que ver más con lo social, y empezó siendo una marca con un contenido social. Como que digo, realmente me parece una marca que es súper interesante para indagar y ver cómo trabajan, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, decir algo que le quedó pendiente, preguntar algo, si no iríamos cerrando, pero está el espacio todavía para que lo hagan. Si no, bueno, les agradezco. Helios, ¿querés decir algo? Sí, solamente hacerle un comentario a Patricia precisamente sobre su tema, porque fue una situación que hace 4 años vivimos aquí en México, si no mal recuerdo, es etiquetado justamente. Y bueno, me llama mucho la atención porque también ahí en Argentina se está dando. Y con nosotros, una de las situaciones que ocurrió es que el primer personaje que salió de los empaques fueron las mascotas corporativas en los cereales y todos los productos dirigidos para niños que tenían exceso de azúcar. Entonces, probablemente... Sí, bueno, ahí hay un tema controvertido porque se sacó el Tiger, que era lo que más les atrae a los niños, y lógicamente, vos sabés que en Latinoamérica, Argentina ocupa el 3er lugar en nivel de obesidad infantil, infanto-juvenil. Así que yo que estoy recontra a favor de la salud, lo veo muy bueno. Un poco mi planteo es por qué no se trabajó con más tiempo y mejor el branding para que esos productos tuviesen un impacto justamente de mayor consumo, aún con las etiquetas, para ser breve. En México ocurrió lo mismo, ¿no? Imagino. Sí, por ahí va mi comentario, justamente. Gracias. Es como si las dos cosas pueden ir de la mano, ¿no? O salud o diseño. Y la verdad que, como bien decía alguien de ustedes, vamos para un lado en el mundo y tal vez vamos para otro lado en otras cosas. No, es que está buenísimo lo que planteas. Si se hubiera planteado la campaña con un tiempo determinado, pueden ir las Claro, cosas no juntas. sale pero corriendo así, la ley, volando a poner los pozos negros. Exacto.
Bueno, entonces, como para ir cerrando, les agradezco a todos y cada uno por sus exposiciones. Súper interesante todo, una más que la otra. Quien no se haya acordado de poner su mail en el chat, tiene unos últimos segunditos para hacerlo. Y bueno, como verán, estos encuentros siempre son enriquecedores, el contacto con otros, ver las temáticas que se están tratando, conectar con algún investigador que tenga un tema afín. Así que a quien no sea miembro de la red de investigadores de la Universidad de Palermo, los invito a que se incorporen. Y bueno, muchas gracias a todos, fue un placer y nos seguiremos encontrando en los próximos congresos. Muchísimas gracias.